Bueno, ya vimos qué son las coordenadas generalizadas y cuál es la relevancia de las coordenadas generalizadas dentro de la descripción de la dinámica del sistema o de las ecuaciones de movimiento. Ahora, un concepto bastante conocido, incluso eh, sin la connotación técnica, es el concepto de grados de libertad de un sistema, de un robot, por ejemplo. Eh, y eso está muy estrechamente relacionado con el número de coordenadas generalizadas que tiene un sistema, ¿no? Entonces vamos a entender de manera intuitiva, no formal, los grados de libertad como el número de movimientos que puede realizar un sistema mecánico de forma independiente. A lo que me refiero es que si un sistema mecánico está compuesto por n partículas, ¿no? N masas, ¿no? Entonces los grados de libertad son los movimientos independientes que pueden realizar todas en su totalidad esas masas. De manera precisa o formal, la definición de grados de libertad está dada por esta ecuación que está aquí, ¿no? Y es el número que resulta, ¿no?, de esta resta, donde n es el número de partículas o de masas del sistema y k es el número de ecuaciones de restricción. Esto es importante porque ya habíamos hablado un poco de lo que son las ecuaciones de restricción o las restricciones y las fuerzas relacionadas con estas. Sin embargo, no hemos definido formalmente qué es una ecuación de restricción. Entonces, antes de definir o explicar bien esta ecuación, vamos a definir qué es una ecuación o una restricción, una ecuación de restricción o una restricción. Pues es una ecuación que me da la relación física entre las posiciones y movimientos de las masas que componen un sistema. Normalmente es una relación geométrica, sin embargo también puede ser una relación cinemática, ¿sí? Cuando hablo de cinemática quiere decir que puede involucrar las velocidades y no solamente las posiciones, ¿no? Esta que tengo aquí, por ejemplo, es una ecuación que nos va a dar, nos va a restringir la distancia que hay entre dos masas. Recordemos que usando esta notación, la masa 1 tiene coordenadas cartesianas x1, x2 y x3, y la masa 2 tendría x4, x5 y x6. Entonces quiere decir que la distancia, ¿no?, es justamente la distancia entre dos masas en un plano, ¿no? Eh, va a estar restringida por esta constante, la raíz cuadrada de esta constante. Eso es lo que nos quiere decir esta ecuación. Bueno, ya que sabemos o definimos propiamente lo que es una restricción, entonces ahora sí podemos regresar a la ecuación que teníamos acá arriba y decir que los números de grados de libertad, ¿sí?, los podemos calcular como 3 veces el número de partículas que componen un sistema. ¿Y por qué 3? Bueno, porque nos vamos a estar moviendo en 3 dimensiones, ¿no? Y 3n es el número total de coordenadas cartesianas que tenemos, menos el número de restricciones que tenemos digamos, sobre este sistema. Un detalle importante es que vamos a ver que para que sea válida esta ecuación, estas restricciones, estas k número de restricciones tienen que ser de un tipo particular de restricciones. Vamos a ver dos clases muy grandes de restricciones y tienen que ser solamente de la clase de restricciones holónomas. Vamos a definir en breve qué quiere decir una restricción holónoma. Si es de otra clase, entonces no cuenta para esta K. Afortunadamente, la mayoría de las restricciones que vamos a encontrar en los sistemas dinámicos y en los sistemas mecánicos y en general en lo que vamos a ver en el curso de Mecánica Analítica 1 van a ser del tipo holónomo. Las restricciones no holónomas las vamos a ver muy brevemente, las vamos a definir, pero no nos vamos a centrar en el estudio de sistemas que tengan este tipo de restricciones. Entonces, en general, tienen que ser solamente restricciones holónomas, pero para los casos que vamos a estar viendo, prácticamente las ecuaciones de restricción
cualquier ecuación de restricción que veamos va a contar para este número k, a menos que haga el comentario o diga la excepción. Entonces, si le restamos ese número a el número de coordenadas cartesianas que tenemos, o vamos a obtener el número de grados de libertad. Entonces vamos a empezar a ver un ejemplo donde tenemos tres partículas, tres masas en el espacio. Entonces en este caso pues no tenemos ninguna restricción que nos vincule estas masas entre ellas o entre alguna otra posición. Entonces directamente podríamos calcular el número de grados de libertad, ¿no? El número de grados de libertad va a ser igual a 3 veces el número de partículas menos 0, ¿no? No hay restricciones, entonces esto da 9 grados de libertad, que son el número de movimientos que pueden realizar independientemente estas masas. Cada masa pues tiene sus tres coordenadas, entonces esta sería por ejemplo x1, perdón, no, esta sería x1, x2, x3, ¿no? Entonces esta masa se puede mover en estas tres direcciones sin nada que la detenga. Esta masa se puede mover igual en estas tres direcciones y esta masa en las mismas tres direcciones, independientemente las unas de las otras. Entonces tiene 9 grados de libertad al final. Ahora vamos a imaginar que lo que voy a hacer es conectar estas masas con unas barras, ¿no? Voy a conectar la masa 1 con la masa 2 utilizando una barra. A lo mejor vamos a hacerlo así, espero no quede muy chueco. Entonces aquí, y le voy a poner a esta barra una longitud fija L1. Luego voy a conectar la masa 2 con la masa 3 y le voy a poner una longitud fija L2. Y finalmente la masa 1 con la masa 3 con una longitud fija L3. Entonces ya estoy añadiendo restricciones sobre las distancias que pueda haber entre las masas. No estoy añadiendo restricciones con respecto al origen, ¿no? Este sería el origen, ni con respecto a otro elemento geométrico del plano, más bien del espacio tridimensional que estamos viendo aquí. Entonces esas restricciones yo las tengo que escribir analíticamente de la siguiente manera. Entonces la distancia que hay entre la masa 1 y la masa 2 pues tiene que ser L1, ¿no? Eso lo puedo escribir como la distancia, ¿no? ¿Cuál sería la distancia que hay, ¿no? Entre la masa 1 y la masa 2. Si la masa 1 tiene las coordenadas x1, x2, x3 y la masa 2 tiene las coordenadas es x4, x5 y x6, ¿no? Entonces realmente es nada más es que la diferencia de las dos distancias, ¿no? Podemos escribirlo de la siguiente manera. Voy a llamarle la posición de la masa 1, ¿no? El vector va a ser el vector x1, x2, x3 menos, ¿no? El vector x4, x5 y x6. Eso me va a dar, le voy a llamar la distancia 1. Entonces lo único que yo voy a escribir es escribirlo de una manera más simple. Esta restricción sería la norma, ¿no? De la distancia, ¿no? 1 tiene que ser igual a L1, ¿no? Entonces calcularé aquí la norma, ¿no? De esta diferencia. Como calculamos la norma, pues sería el cuadrado de cada uno de estos elementos, la raíz de eso. Podemos escribir como x1 menos x4 al cuadrado más x2 menos x5 al cuadrado más x5 este es x3 menos x6 al cuadrado, ¿no? Sería igual a L1 cuadrada, ¿no? Pasando el cuadrado desde la raíz. Entonces,
esto que estamos escribiendo aquí es la restricción geométrica que hay entre la masa 1 y la masa 2. La masa 2 y la masa 3 va a tener una restricción similar. Sería la distancia, ¿no?, de 2 sería igual a L2, y finalmente la distancia de 3, que es la distancia entre la masa 1 y la masa 3, sería igual a L3. Entonces tendría 1, 2 y 3 restricciones. Entonces al final de cuentas, si yo añado esas restricciones, este número que está aquí ya no sería 0, sería 3. Y nos quedarían 9 menos 3, 6 grados de libertad. Ahora, ¿cuáles son esos movimientos que yo puedo realizar independientemente? Bueno, lo podemos ver, analizar todo a partir del centro de masa de esto. Le voy a poner este color, el centro de masa, para que sea más sencillo. Y esto verlo como un objeto sólido. Entonces las tres masas pueden subir, ¿no?, y bajar, todas juntas, ¿no?, porque están conectadas. Si no rotan, claro, sin rotar, pueden subir y bajar, moverse de izquierda a derecha. Y al fondo, o sea, tienen los tres movimientos en los tres ejes, ¿no?, y al fondo y adelante, sin rotar. Entonces tenemos 1, 2 y 3 movimientos, ¿no?, los tres movimientos en los ejes X, Y y Z. Y además tiene los tres ángulos de rotación. La orientación de este triángulo es importante, ¿no? Yo puedo rotar en psi, en phi y en psi. Entonces tengo tres ángulos, ¿no? Con respecto a cada uno de los planos que tengo aquí, ¿no? Este yo le puedo llamar que es unos ejes, ¿no?, especiales, ¿no?, que puede ser y tilde, x tilde y z tilde. Entonces yo puedo rotar sobre estos ejes y me va a dar diferentes orientaciones. Y son todos los movimientos que yo puedo realizar con estas masas. Son 6, porque son 3 en los ejes X, Y y Z, que están fijos abajo, y las rotaciones sobre cada uno de estos ejes, ¿no? Por ejemplo, si yo puedo rotar sin subir ni bajar, puedo rotar las masas sobre un eje imaginario que atraviesa el centro de masa. Es así, ¿no? O luego puedo rotar en este sentido, o puedo rotar en este sentido las masas. Entonces tengo efectivamente 6 grados de libertad. Ya no puedo hacer otro. No puedo alejarme entre las masas. Entonces estos tres movimientos que tenía adicionales ya no los tengo, ¿no? Ok. Entonces eso es un ejemplo de cómo se obtienen los grados de libertad, que es 3n menos el número de restricciones bueno, 3 restricciones. Ahorita vamos a ver qué de particularidad tiene este tipo de restricción, pero es una restricción que me está digamos impidiendo que las partículas o las masas se separen entre ellas, ¿no? Entonces es una restricción geométrica o de posiciones. Es otro ejemplo más sencillo, que es un caso particular del que está arriba. Rápidamente, en este caso pues solamente hay dos masas. Aquí nada más la notación para que sea más clara. Aquí sería, en lugar de x1 y1, que vamos a utilizar la notación x1, x2, x3 saldría de la pantalla, y aquí sería x4, x5 y x6 saldría de la pantalla. Entonces si sale de la pantalla, eso quiere decir que si solo se mueven en el plano, tenemos unas restricciones por la construcción del sistema. Quiere decir que estas masas no saltan. Quieren decir que la posición en Z de cada una de las masas es 0 siempre. Eso quiere decir que x3 forzosamente tiene que ser 0 en este caso, y x6 también tiene que ser 0. Entonces estas también son restricciones geométricas. Quiere decir que la posición en en Z de la masa 1 y de la masa 2 siempre van a ser 0. Entonces estas cuentan como ecuaciones de restricción. Son ecuaciones que restringen el movimiento o la posición de las masas. La otra que tenemos pues es la misma que teníamos allá, que la distancia entre estas dos masas, ¿no? Vamos a escribir x1 menos x4, ¿no?, al cuadrado, más
2 menos x5 al cuadrado tiene que ser igual a l cuadrada, ¿no? Esta sería la otra ecuación de restricción. ¿Hay otra ecuación de restricción? No, no hay otra ecuación de restricción. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tendríamos? Tendríamos 3 por 2 masas menos ¿cuántas restricciones tenemos? 1, 2, 3 restricciones. Entonces tenemos 6 menos 3, 3 grados de libertad. Entonces, ¿cuáles son esos 3 grados de libertad o esos 3 movimientos que podemos realizar de forma independiente en este sistema? Bueno, si lo analizamos nuevamente a partir del centro de masa, del punto medio, claro, ahorita no hemos definido formalmente qué es el centro de masa, pero lo podemos ver como el promedio de las distancias de estas dos masas. Entonces, este punto medio XY, que le podemos llamar nada más Q1, que sería, y Q2, así les vamos a llamar, porque de hecho, ahorita explico, el número de grados de libertad nos va a decir el número mínimo de coordenadas generalizadas que vamos a requerir. Entonces vamos a llamar de una vez Q1 y Q2 en lugar de X y Y. Q1 y Q2 es la posición, ¿no? Q1 sería la distancia en X de esta posición media entre las masas y Q2 sería la distancia media en la altura, ¿no? Entonces la distancia media de la posición en X sería Q1 y la posición en Y sería Q2. Si analizamos esta posición, yo puedo mover las dos masas sin rotarlas, dejándolas con la misma orientación o la misma inclinación sobre todo este plano. Entonces tengo dos movimientos, ¿no? Arriba, abajo e izquierda, derecha de esto. Entonces las masas igual se van a estar moviendo esa misma distancia porque están fijas a través de esta barra. Entonces tengo dos movimientos aquí. ¿Cuál es el otro movimiento? Pues el otro movimiento que tengo es cambiar la orientación utilizando θ. ¿De acuerdo? Entonces, la orientación de esto, nuevamente, como en el caso de 3 dimensiones, esta sería mi tercer movimiento. Entonces ya tengo mis 3 grados de libertad, que son esos 3 movimientos independientes que tengo. Yo puedo rotar sin mover esto, dejar fijo el punto medio y rotar, cambiar θ independientemente de la altura, o dejar fija la altura y dejar fijo el ángulo y mover la altura, ¿no? Entonces puedo mover estas tres variables independientemente. Me puedo mover en X independientemente de Y, en Y independientemente de X y en θ independientemente de todo, X y Y. Entonces son esos 3 grados de libertad. Ahora vamos a pensar o vamos a añadir una restricción nueva, la cual vamos a ver que no va a contar para modificar los grados de libertad, pero va a seguir siendo una restricción sobre el sistema. Entonces una restricción especial. Vamos a pensar que en lugar de que nos podamos deslizar en el plano, le vamos a poner unos patines como de nieve, de hielo a este sistema. Entonces mi movimiento, yo mientras no me esté moviendo o no tenga velocidad, yo puedo rotar, ¿sí? Θ lo puedo rotar y me puedo mover, pero solamente me puedo mover en el sentido perpendicular a la orientación de la barra. Entonces, la velocidad que yo puedo imprimirle a este sistema, ¿no? A las masas, solamente puede ser perpendicular a el eje que está aquí, ¿no? A este eje. Entonces, esta es una restricción adicional de movimiento, que no es geométrica, no me está relacionando posiciones. Sin embargo, es una restricción adicional a este sistema. ¿Cómo vamos a ver esa velocidad? Pues bueno, la velocidad quiere decir que el sentido en el cual se van a mover estas masas solamente puede ser perpendicular a la inclinación de la barra. Entonces, ¿cuál sería la orientación de esto? Pues la manera más sencilla de verlo es proponiendo aquí un vector unitario que apunte en la dirección de la barra, ¿no? Ese vector unitario, ¿no? Le vamos a llamar E y va a ser igual a ¿qué? Pues en X, ¿no? Nos va a dar el desplazamiento en X es coseno de θ y en Y es seno
de θ. Entonces necesitamos encontrar un vector, el vector perpendicular, ¿no? El vector perpendicular pues sería uno que multiplicado el producto punto de S por este nos dé 0, ¿no? Pero entonces quiere decir que la velocidad en este sentido tiene que ser 0, ¿no? La velocidad en este sentido tiene que ser 0 para que únicamente el componente de la velocidad sea perpendicular a este, ¿no? ¿Cómo escribimos el vector velocidad? Pues el vector velocidad es la derivada, ¿no?, de Q1 punto, es la velocidad, la derivada del componente, ¿no?, en X y la derivada en el componente en Y. Entonces esto querría decir que el producto punto del vector velocidad con el vector de orientación tiene que dar 0, ¿no? ¿Cómo calculamos el producto punto? ¿No? Pues lo podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? Sería coseno de θ, seno de θ por Q1 punto y Q2 punto, ¿no? Este producto nos va a dar Q1 punto coseno de θ más Q2 punto seno de θ igual a 0. Entonces, esta restricción, esta ecuación que estoy escribiendo aquí, es una restricción adicional. Pero esta restricción, vamos a escribirla acá. Sería Q1 punto coseno de θ más Q2 punto seno de θ igual a 0. Esta restricción es una restricción que no me reduce el número de grados de libertad del sistema. Mis movimientos pueden ser exactamente los mismos. De hecho, son exactamente los mismos. Puedo rotar, puedo moverme en X y en Y. Solamente que, por ejemplo, para moverme en X, ¿sí?, no puedo subir directamente. Si estoy en esta posición, no puedo subir de aquí hacia acá. Porque este vector tiene una componente sobre el eje este que está aquí. Entonces tiene una proyección. Este está prohibido. Esta dirección no la podría tomar. Pero sí puedo moverme como yo quiera en X y Y de la siguiente manera. Puedo rotar primero. Rotar para dejar el eje apuntando hacia arriba. Moverme, desplazarme lo que quiera. Y luego volver a rotar para acomodarme o acomodar este sistema de tal manera que me haya posicionado con la misma orientación a una altura diferente. No puedo realizar el movimiento como yo quiera, pero sí lo puedo realizar al final de cuentas. Sí puedo llegar a esa posición. Más bien, o sea, el movimiento no lo puedo hacer como yo quiera, pero tengo que primero rotarlo, subir y volverlo a rotar. Si no se han dado cuenta, este sistema es el eje de un carro. Es el eje de un carro. Entonces un carro tiene restricciones de este tipo que más adelante, ahorita vamos a ver que tienen un nombre y unas características especiales. Entonces este tipo de ecuaciones siguen siendo restricciones, pero son las que no nos van a reducir los grados de libertad. Entonces este sistema sigue teniendo 3 grados de libertad a pesar de que tiene 3 más 1 restricciones. Serían 4 restricciones, pero solamente 3 de ellas son geométricas. Esta es cinemática. ¿Cómo lo identificamos de manera rápida? Aparecen las velocidades. Aquí no aparecen velocidades, no aparecen derivadas con respecto al tiempo. Aquí sí.